Bienvenido a un nuevo programa de Tiempo para la Salud. La palabra cetosis se ha puesto muy de moda últimamente. Últimamente habla todo el mundo de lo que es la cetosis, que la dieta que producen cetosis y demás. Bueno, yo preguntaría, ¿qué es la cetosis? Bien, ustedes imagínense que deciden ayunar durante 3 días, pero beben líquido. ¿Se mueren? No. Bueno, ¿y de qué vivimos durante esos 3 días? ¿De dónde sacamos la energía durante esos 3 días que no estamos tomando ningún tipo de alimento? Pues bien, el organismo tiene un mecanismo para ir sacando esa grasa que hemos ido acumulando durante un tiempo porque hemos comido más de lo necesario. Como hemos dicho otras veces, el organismo es muy sabio y va guardando lo que no necesita para cuando no le den. Entonces, si estamos en ayuna, ¿qué ocurre? Pues que el organismo se ve obligado fisiológicamente a ir sacando grasa para quemarla y obtener energía para poder vivir. Bien, por el hecho de quemar esas grasas, digamos que la ceniza de haber quemado esa grasa es lo que se llaman cuerpos cetónicos. Esos cuerpos cetónicos se eliminan a través de la orina, a través de las heces, a través del sudor, a través de la saliva, se va eliminando progresivamente, conforme se va produciendo, no se acumula. Otra cosa muy distinta es que hagamos un tipo de dieta o que dejemos de tomar hidratos de carbono. Entonces el organismo va a producir muchísima más cetosis, va a tener que seguir quemando mucha más grasa, entonces podríamos pasar a lo que llamamos no cetosis, sino cetoacidosis, que eso efectivamente sí es muy peligroso. Cualquier tipo de dieta lo produce, incluso una dieta hipocalórica, como le damos menos calorías de las que el organismo necesita, pues se ve de nuevo obligado a quemar grasa y también está produciendo cetosis. O sea que a la palabra cetosis no hay que tenerle miedo en absoluto, todo lo contrario, es un proceso más que tiene el organismo, igual que tenía para guardar cuando le damos de más, pues ahora el mismo proceso para sacar cuando el organismo lo necesita. Bien, perdón. Dicho esto, bueno, el tema que vamos a tratar hoy es un tema bastante interesante, sobre todo para las madres jovencitas. El tema es la podología infantil. Para ello tenemos con nosotros en el estudio a doña Raquel Cintado Reyes. Es diplomada en podología por la Universidad de Sevilla y entre otros títulos pues tiene un máster en biomecánica y ortopodología. Y decir, como van a ver ustedes en las imágenes, que la consulta la tiene ubicada en el edificio SPAC Club Jerez. Es un edificio que está en la avenida Puertas del Sur, prácticamente enfrente del Hospital de Asisa, que hay mucha gente que cree que ese edificio está abandonado, pero todo lo contrario, hay muchísimas consultas médicas en la primera planta y la gente apenas si lo sabe. Bien, bienvenido Raquel. Muy buena. La primera pregunta que me gustaría es que nos definicieras qué es la patología infantil en podología. Vale, muy buena. Bueno, en primer lugar quería daros las gracias tanto a ti como al programa por haberme invitado a estar hoy aquí. Y bueno, hablando un poco, como comentaba, la podología infantil es una rama de la podología, yo creo que es muy importante, porque como me imagino que sabréis por su nombre, es la rama de la podología que se encarga pues del estudio, prevención, diagnóstico y tratamiento de todas las alteraciones que puedan afectar al pie del niño. Yo creo que la importancia es muy grande, dada que todas las patologías que detectemos a edades tempranas pues nos van a permitir poder tratarlas precozmente y de esa manera evitar males mayores en la edad adulta. Claro, porque los males mayores no serían concretamente en el pie, sino que por una deformidad en el pie puede afectarnos incluso a todo lo que es la columna vertebral, ¿no? Efectivamente, José María, al final el cuerpo es un todo y bueno, el pie es la base del cuerpo y repercute pues en una alteración, una malformación o deformidad del pie puede repercutir pues en rodilla, cadera, incluso en la espalda, incluso en la mandíbula, o sea, influye en todo el cuerpo. O sea, que afecta realmente a todo el cuerpo y puede aparecer síntomas por cualquier sitio, ¿no? Efectivamente. ¿A qué edad se debe realizar una primera visita de un niño al podólogo para ver si efectivamente hay algún tipo de alteración?
Nosotros recomendamos que la primera visita se realice a partir de los 3 años. ¿Por qué o cuál es el motivo de que establezcamos esa edad? Principalmente porque hasta los 3 años todos los niños tienen un pie plano fisiológico que se considera normal, puesto que presentan una capa grasa que les permite pues adaptarse al terreno cuando empiezan a caminar. Es un mecanismo, digamos, de protección y de adaptación al terreno. Entonces, todos los padres suelen, cuando vienen a la consulta, no, es que mi hijo tiene los pies planos. Claro, todos los niños tienen los pies planos hasta esa edad. A partir de esa edad es cuando empieza a desaparecer esa capa grasa y se empieza a formar el puente del pie. Entre los 3 y los 6 años es cuando el pie va adquiriendo, digamos, el aspecto normal y se forma lo que es la estructura del arco plantar. Entonces, a partir de ese momento es cuando podemos empezar a poner tratamiento en caso de que el niño lo necesite. No, que efectivamente yo he escuchado a muchas mamás decir eso, decir que, oye, que el niño ha nacido con pies planos. Resulta que, bueno, pues es algo totalmente natural, ¿no? Exacto. ¿Cuáles son las deformidades más frecuentes en los niños? Bueno, yo creo que es muy amplio, digamos, el campo hay muchas patologías o muchas deformidades que pueden afectar al pie del niño. Yo creo que una manera fácil de entenderlo y de que nos hagamos un esquema, ¿no?, sería dividirlo en grupos o pequeños grupos. Yo creo que es la manera más fácil de entenderlo. Hay una serie de alteraciones que afectan fundamentalmente a la marcha. Podría ser pues caminar de puntillas o caminar con las puntas de los pies hacia adentro, niños que son muy inestables o que se caen con mucha facilidad, ¿vale? Sería un grupo de patologías que afectan sobre todo a la marcha. Ahí sería muy importante la realización de una exploración articular, muscular, exhaustiva, porque hay veces que simplemente pues enseñándole a los padres hábitos correctos a la hora de sentarse, a la hora de dormir o simplemente con ejercicios podríamos corregir muchas de estas alteraciones. Luego, por otro lado, estarían las que afectan en sí a lo que es la estructura del pie, como el pie plano que hemos comentado. En realidad la más frecuente sería el pie plano valgo infantil, que lleva 2 componentes asociados. Uno es el aplanamiento del pie, del arco plantar, y otro sería el valgo. El valgo es la desviación que sufre el talón del pie hacia adentro. Defínenos de nuevo lo que es valgo y lo que es... como acabas de decir. Exacto. La patología se llama pie plano valgo infantil. Valgo. ¿Vale? Entonces tiene 2 componentes. Uno es el plano. El plano se refiere al aplanamiento, a la ausencia de un arco plantar correcto y asociado a un valgo. Valgo es la posición del talón hacia adentro. Ajá. ¿Vale? Pueden darse por separado o pueden darse de forma conjunta, que es la más frecuente en los niños. Entonces, hasta los 3 años todos los niños van a tener ese aplanamiento, por lo que comentábamos, por la ausencia de la formación del arco plantar y por el aumento de la capa grasa que presentan en la planta, que en definitiva es un mecanismo de adaptación que tenemos todos para el terreno, de amortiguación y de protección. Esa grasa se va perdiendo a partir de los 3 años, y ya iríamos adquiriendo el aspecto de pie normal. Entonces, cuando no es así, es decir, cuando ese pie no va adquiriendo o siguiendo la evolución que consideramos normal, es cuando habría que plantearse pues poner un tratamiento. Por eso la importancia de hacer la primera exploración a esa edad, a partir de los 3 años. O sea que normalmente se inicia la marcha a partir de los 3 años. ¿Cuenta el periodo de gateo en los niños? ¿Le va a afectar para algo? Sí. ¿O es interesante que los niños gateen mucho tiempo? Esa pregunta creo que es muy importante, José María, porque tenemos, yo creo que en la sociedad en general, ¿no?, o siempre el comentario de mi niño, qué listo es mi niño que anduvo muy pronto, ¿no? Fue muy precoz en iniciarse en la marcha. Y al final eso es una cosa que se nos ha quedado ahí, pero no es cierta. O sea, lo más importante es la etapa de gateo. Hay niños que es verdad que no gatean, pero hay que intentar estimular más que el niño que se ponga de pie y que camine, más la etapa de gateo, porque el gateo es fundamental en el desarrollo del cerebro, de los hemisferios cerebrales, y también del equilibrio. Los niños que gatean pues van a tener un mejor equilibrio, un mejor desarrollo
cognitivo, motor. Entonces es fundamental el que estimulemos la etapa de gateo, ¿vale? Normalmente el gateo se produce entre los 6 meses de edad y los 12 meses. Entre los 6 y los 12 meses sería la etapa del gateo, y a partir de los 12 meses, entre los 12 y los 18 meses, cuando los niños comienzan a caminar. Pero cada niño tiene un desarrollo que bueno, no debemos de modificarlo tenemos que favorecer la etapa de gateo. O sea, que no hay que esforzarse en decir, bueno, este niño gatea mucho, hay que enseñarle a andar, vamos a cogerle de la manita y vamos a empezar a aprender a echar un paso para adelante. No, hay que dejar el tiempo que el niño quiera seguir gateando hasta, como tú bien has dicho, hasta aproximadamente el año, ¿no? Año y algo, que ya sí empezar, pero no preocuparnos porque el niño gatee, sino todo lo contrario. Exacto. Que sería interesante dejarlo, que el niño ya de por sí irá agarrándose, digamos, a los muebles y demás, y ya empezará a ponerse de pie, ¿no? Exacto. O sea, que no esa obsesión y dice, no, el niño es que gatea pero no anda. Sin problema, ¿no? Sin problema. Todo lo contrario. Todo ¿no? lo contrario, es súper importante, y además hay muchas formas de favorecer ese gateo, desde ejercicios, sobre todo que el niño esté en el suelo, o sea, a partir de los 4 meses, que ya ellos se mantienen, empiezan a mantenerse sentaditos y demás, pues eso, evitar los parques infantiles, o sea, parques me refiero al parque cuna y demás, o los andadores, que también ha habido épocas que eran son modas en definitiva, ¿no? Que había como la moda de utilizar andadores. Nosotros los desaconsejamos totalmente porque lo que vamos buscando es que el niño pues quiera explorar el terreno, se desplace por casa. Entonces, en definitiva es eso, mucho suelo para favorecer pues que el niño empiece a ponerse a 4 patas y empiece a gatear, ¿no? Que haga el gesto. Claro, incluso tú has nombrado los andadores. Efectivamente, un niño que está metido en un andador de estos, resulta que bueno, tiene apoyado toda la columna en su asiento, y lo único que va poniendo son las puntas de los pies en el suelo para poder avanzar, ¿no? Eso sería perjudicial, ¿no? Para la formación de esa articulación del pie, ¿no? Así es. O sea, que no es aconsejable los andadores, ¿eh? Claro, es que el andador, digamos que está colocando ya al niño de pie en la posición erguida. Vamos por el desarrollo, tiene su evolución, ¿no? Entonces, en primer lugar es el desarrollo a nivel vertical, que sería la etapa de suelo, de gateo, y después vendría, horizontal, y después vendría el desarrollo vertical. Entonces, cuando ponemos a un niño en un andador, lo que estamos es como acelerando ese proceso natural que debe de seguir el niño por sí solo. Lo estamos colocando en una posición erguida cuando a lo mejor ese niño pues no tiene la fuerza suficiente en las piernas, en definitiva su desarrollo no está preparado para ello. Todos van a caminar poco a poco, y lo que hay es que detectar pues que siga una evolución correcta, ¿no? Si se detecta algo extraño, pues entonces cuando habría que acudir a los especialistas, en este caso al podólogo, pero cada niño tiene su ritmo, no hay que forzar, no hay que acelerar esos procesos, sino todo lo contrario, estimular ese suelo, ese gateo, que se desplacen, que exploren. O sea, que no va a ser más inteligente un niño porque camine antes que otros niños, en absoluto, ¿no? En absoluto. ¿Y qué tendrían que fijarse los padres en su hijo cuando es pequeño para ver si efectivamente tiene alguna anomalía? ¿Qué pueden detectar ellos? Para decir, oye, pues tengo que efectivamente, a partir de los 3 años, como tú bien has dicho, ¿qué pueden detectar ellos para ver que efectivamente pueda haber una anomalía? Que estén los pies torcidos, que ande con un sí y otro no derecho. ¿Qué tienen que observar los padres? Bueno, referente sobre todo a la marcha, ¿no? Efectivamente. Sí, principalmente es eso, observar. La marcha es un proceso evolutivo, nunca todos los niños cuando comienzan a caminar pues son un poco inestables, tienden a caerse, entonces hay que dejar, no la marcha que tienen, o sea, la forma de caminar que tiene un niño con 1 año no va a ser la misma que tenga con 3 años, eso van aprendiendo, es un proceso de aprendizaje, van evolucionando, pero sí es cierto pues eso, observar que no haya un desgaste irregular en el calzado, que eso muchas veces son señales que nos están diciendo que algo no va bien, que algo no funciona. Que la pisada no es correcta. Exacto. O que metan las puntas de los pies hacia adentro, o eso, el calzado que se hunde hacia adentro, que se caigan con mucha facilidad, las rodillitas que les rocen. Hay muchos signos que sí que nos van a alertar de que algo puede que no vaya bien. Siempre ante la duda es mejor consultarlo
y salir. O sea que en principio no se preocupen porque tengan los pies planos, porque se nace con los pies planos. En segundo lugar, dejar a los niños gatear todo lo que quieran y de esa forma además van explorando y después, bueno, pues a partir de los 3 años que ya camina perfectamente, pues ir observando si efectivamente modifica la forma de poner los pies. Ven ustedes que no los ponen paralelos, o ven, como bien ha dicho Raquel, el desgaste de la suela, si efectivamente un zapato se gasta más que el otro. Son detalles que hay que observar y en el momento que se detecte, por supuesto, pues acudir al especialista, que en este caso pues tiene que ser un podólogo o podóloga. ¿Cuáles serían las posibilidades de tratamiento de todas estas patologías? Bueno, referente a las patologías me gustaría comentar también, porque nos hemos centrado un poco en el pie plano valgo, que quizás es la patología más frecuente, pero bueno, hay muchas, desde alteraciones de los dedos, que es muy importante también, quería comentarlo, porque hay niños que nacen con los deditos montados y eso son patologías que tienen un pronóstico muy bueno si se tratan a tiempo, porque esas deformidades suelen ser flexibles, se pueden corregir. Entonces, uno de los tratamientos que empleamos con mucha frecuencia los podólogos en los niños son las ortesis digitales. Son pequeñas prótesis que se hacen a medida para colocar los deditos en posición correcta, ¿vale? Eso es una forma de prevenir pues que en el futuro los niños puedan desarrollar juanetes o dedos en garra, que tengan callosidades en los dedos, en las puntas, evitar roces con el calzado. Entonces, siempre que los niños tengan bien todos sus deditos alineados. Y luego la otra opción de tratamiento que usamos frecuentemente, sobre todo para la corrección del pie plano valgo, es la plantilla hecha a medida, las órtesis plantares. Hay otro tipo de tratamientos como férulas, ya depende de lo que presente el niño, férulas para correcciones pues bien de la rodilla o del pie en patologías que a lo mejor son un poco más graves. Pero en la mayoría de los casos, José María, haciendo un tratamiento, o sea, un diagnóstico precoz de la patología del niño, podemos corregir con ejercicios incluso. Hay veces que se resuelven muy bien problemas que son relativamente leves o con plantilla, ¿vale? El tratamiento que más... Hoy en día, la publicidad nos atosiga con las marcas comerciales más conocidas. Los niños todavía no tienen criterio para elegirlo, lógicamente, pero hay muchas veces que los padres se empeñan en que los niños lleven un tipo de calzado de la marca tal o de la marca cual, que es la más conocida, que va a presumir más. Pero en cuanto al calzado infantil, ¿cuál sería el más apropiado para ellos? En el calzado habría que distinguir por etapas, no solo por edad, sino por etapas. La etapa de cuando son muy bebés, que todavía ni gatean, ni caminan, ni nada, tendríamos que enfocar, o sea, nosotros desaconsejamos que se calce a los bebés que no caminan ni que gatean, o sea, el pie debe de estar libre, simplemente pues protegerlo del frío, pues con calcetín, leotardo, patuco, algo que no sea rígido, que permita que el pie pues vaya desarrollando todo su rango de movimiento. Y una vez que ya empiezan a gatear, el calzado sí va enfocado a que se proteja un poco de posibles golpes, de roces, que le dé cierta estabilidad a la hora de ponerse de pie. Entonces sería un calzado que tenga una suela muy flexible, y hay muchas marcas, ¿vale? Pero sobre todo eso, que tenga una suela flexible, que la puntera sea más bien ancha para que no oprima los dedos y que le permita pues eso, protegerse de posibles golpes, del frío, y que le dé estabilidad para ponerse de pie. Una vez que ya el niño comienza a caminar, si es necesario que el pie pues el calzado tenga un poco más de cuerpo, tenga un contrafuerte rígido. Siempre es una suela flexible para que permita al niño una correcta adaptación al terreno. Y igualmente que en la etapa de gateo la puntera debe ser más bien alta para evitar el roce en los dedos, que no produzca ninguna deformidad digital de dedo. Y bueno, con respecto a una cosa que creo que siempre se ha creído, ¿no? O que había como cierta tendencia, no sé si estarás de acuerdo conmigo, que siempre se decía que los niños deben de utilizar botas. Antiguamente la recomendación era que el pie vaya muy sujeto, que el tobillo vaya bien agarrado. Pues nosotros ahora desaconsejamos totalmente ese tipo de calzado, porque se ha visto con los estudios, con los años,
que al final la bota lo que hace es comprimir mucho la articulación del tobillo y limitar la movilidad. Entonces lo importante es que el calzado sea, o sea, que controle bien el talón, que tenga un contrafuerte rígido, pero deje libre la articulación del tobillo para que el pie se desarrolle en todo su rango de movimiento. Y en caso de que en algún momento el niño o la niña lleve una bota, que la caña no sea muy alta y sea flexible, ¿vale? Para que no comprima mucho esa, no, efectivamente, esa zona. tenemos aquí, nos ha traído Raquel este pie. Efectivamente, lo que nos viene a decir es que, bueno, pues los dedos tienen que tener su espacio, con lo cual la puntera debe ser ancha para que no estén comprimidos y no vaya produciendo deformidades, y que el calzado nos cubra justo lo que es el pie, pero que no llegue a las articulaciones del tobillo, puesto que entonces la estaría comprimiendo más de la cuenta, ¿no? Exacto. Y no permitiría la flexibilidad que debe de tener esta articulación con respecto al pie. Y efectivamente, como tú bien dices, bueno, cuando mis hijos eran pequeños, pues sí que estábamos muy acostumbrados a utilizar botines, lo que se llaman pequeños botines que subir, y hemos visto que no, que efectivamente es un error. Entonces el zapato lo más plano posible, la puntera un poquito hacia arriba, y recuerden la base del zapato que sea flexible, como bien ha dicho Raquel, para que se vaya acostumbrando, adaptando a lo que son las irregularidades que pueda tener el suelo, ¿no? ¿Qué se debe tener en cuenta a la hora de hacer actividades extraescolares? O sea, el niño va al colegio, normalmente le obliga al colegio a llevar un uniforme, un zapato, todos los niños iguales, pero claro, no es lo mismo ir a una clase donde el niño va a estar prácticamente sentado y un rato en el recreo, y después por la tarde pues va a hacer actividades extraescolares. ¿Debe de ir con el mismo zapato? ¿Qué tipo de zapato debe de llevar en las actividades extraescolares? Bueno, como bien dices, el calzado debe de estar adaptado a la actividad que va a realizar el niño. Es conveniente no utilizar siempre el mismo zapato, sino que cambien de calzado, ¿vale? Porque al final el zapato se va deformando pues con el movimiento del pie. Entonces es bueno que vayamos alternando el calzado. A la hora de elegir el zapato, tenemos que tener en cuenta el tipo de actividad de actividad física o extraescolar que va a realizar el niño, el tipo de terreno. Es muy importante, pues va a variar si es asfalto, tierra, césped, todo eso hay que tenerlo en cuenta. Y sobre todo, una cosa que no hemos dicho anteriormente, en los niños es muy importante que el calzado sea de horma recta. El tipo de horma va a definir muy bien, pues si tiene la horma, no es horma recta, puede provocar deformidades que no podríamos controlar. Entonces siempre una horma recta. Casi todos los calzados ya van teniendo este tipo de cosas en cuenta, pero es importante que nos fijemos y que tenga buena flexibilidad en las zonas de flexión del pie, ¿vale? A la hora de hacer actividades deportivas, el deporte, como bien sabemos, es muy bueno para el desarrollo pues, del niño en general, también el desarrollo motor, y fundamentalmente sería eso, adaptarlo al tipo de actividad que va a realizar y del tipo de terreno, ¿vale? Sí, o sea que igual que efectivamente los adultos, dependiendo del deporte que vamos a practicar, nos vamos a poner un tipo de calzado a otro. No es lo mismo, como decía Raquel, si vamos a jugar un partido de fútbol en césped, pues bueno, pues normalmente, como hemos visto, los futbolistas pues utilizan zapatos con tacos para que se pueda agarrar bien a césped. Si vamos a jugar al golf, pues llevamos otro tipo de calzado que nos impide que en el césped nos podamos resbalar. Si vamos a correr, pues tendríamos que poner una zapatilla mucho más flexible que nos permita ese movimiento del pie para que la zancada sea mayor. O sea que todas estas cosas que normalmente en los adultos las cuidamos mucho, en los niños la mayoría de las veces lo abandonamos y creemos que puede ir con cualquier calzado, y no es así. Bien, nos avisan de que nos queda un minuto nada más. Si quieres añadir algo más o simplemente deciros que bueno, que en el momento que veáis cualquier tipo de alteración, sobre todo a partir de los 3 años, no dudéis en acudir al especialista, al podólogo o podóloga, porque esa deformación
a la larga puede producir alteraciones mucho más mayores que va a sufrir a partir de la edad adulta, ¿no es así? Efectivamente. Pues Raquel, se nos acaba el tiempo, Sí. en televisión siempre es muy corto. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación al programa. Gracias. Y nos vemos en el próximo programa, el próximo miércoles. Hasta luego.